Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo con ustedes para hacer estas reflexiones bíblicas para aprender la palabra de Dios. O sea, el objetivo es aprender, y no solo eso, sino aprender para hacer, para poner en práctica la palabra de Dios. Y entonces, hoy vamos a reflexionar sobre algo que no quisimos, ni quisiéramos, ni querrán escuchar alguna vez de la boca del Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 7, desde el versículo 21. Son aterradores estas palabras, que dice así, está hablando Jesucristo acá. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aterrador esto, ¿no? Pero iluminante. ¿Cómo podemos hacer para entrar en el reino de los cielos? Acá nos está dando la clave. Y una de las maneras que el mundo emplea, y todos aquellos que quieren entrar en el cielo, es el método que ellos emplean, es el método de llamar Señor al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos dice, no, atención, es inútil que me llames Señor, Señor, si no haced la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la clave. ¿Cuál es la clave para entrar en el cielo? Hacer la voluntad del Padre. ¿Dónde podemos encontrar escrita la voluntad del Padre? Evidentemente en la Biblia y en los enseñamientos, las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó, que el Espíritu Santo nos recuerda, y que por intercesión del Espíritu Santo, los santos hombres de Dios escribieron las Sagradas Escrituras. Ahí está la voluntad de Dios. Continuamos a leer acá lo que el Señor Jesucristo les dirá a aquellos que quieren entrar en el cielo, diciéndole a Señor Jesucristo, Señor, Señor, pero que no hicieron la voluntad del Padre. Dice así, muchos me dirán en aquel día, muchos, tengamos en cuenta esto que el Señor Jesucristo nos está diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, le dirán eso, Señor Jesucristo, no profetizamos en tu nombre. Evidentemente está hablando de todos aquellos falsos profetas, ¿no? Y hay tantos falsos profetas. No profetizamos en tu nombre y aparte, fíjense en lo que dice acá, ¿no? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Estaban haciendo milagros, ¿no? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Hay muchos que ahora dicen, yo declaro. ¿Quién es el único que puede decir, yo declaro? No soy ni yo, ni tú, solo Dios. Y entonces el Señor Jesucristo declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, se dan cuenta que está hablando acá de falsos y engañadores profetas. Hay tantos
que en esta época se autodenominan profetas. Bueno, ahora, vamos a dejar en claro algunas cosas. Yo puedo decir que soy un profeta si yo estoy declarando, no lo puedo declarar yo, estoy leyendo las declaraciones del Señor, estoy leyendo lo que el Señor puso en la Biblia y estoy anunciando la palabra de Dios y estoy anunciando lo que ya el Señor profetizó, que lo estoy anunciando a esta generación. Entonces me podría llamar que estoy cumpliendo un acto de profecía. Estoy relatando, enseñando, predicando las profecías que el Señor Jesucristo y sus santos hombres nos dejaron escritas. Ahí podría decir que estaría cumpliendo la tarea de un profeta. Pero yo no puedo referir una nueva profecía. Entonces, para evitar cualquier tipo de problema, yo no me hago llamar un profeta, ¿no es cierto? Para evitar cualquier equivocación. Yo me puedo hacer llamar un evangelista, un predicador, un pastor, un enseñante, uno que enseña la palabra de Dios, pero me tendría lejos yo de llamarme profeta. También hay algunos, y son hermanos que yo amo en la fe, que se hacen llamar apóstoles. Nosotros sabemos por la Biblia que los apóstoles fueron llamados personalmente por el Señor Jesucristo, por nombre, y a ellos les dio autoridad sobre los demonios y sobre curar las enfermedades. Y yo podría llamarme apóstol, porque la palabra apóstol significa enviado, ¿cierto? Enviado significa. Yo podría decir, bueno, el Señor me envió, soy un apóstol, pero no estaría cometiendo ningún error, pero yo me cuidaría de llamarme apóstol. ¿Por qué? Porque para que no se confundan la gente, yo me haría llamar pastor, maestro, evangelista, o ayudo en la iglesia, o ayudo, o misionero, o ayudo en la obra de evangelización. Pero yo tendría que estar lejos de la palabra apóstol y de la palabra, digamos, profeta. Yo lo aconsejo, ten lejos de esas palabras, porque nosotros sabemos por la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nombró los apóstoles. ¿Recuerdan que el último apóstol fue Pablo? Él mismo se autodefinió como apóstol. Pero después que Juan murió, que el último de los apóstoles murió, ya no hay más apóstoles. La tarea de un apóstol era muy específica y la tarea de los profetas era muy específica. Los profetas hablaban por boca, o sea, su boca hablaba lo que Dios decía. Entonces, dentro de esta confusión general, hay muchos falsos profetas y falsos apóstoles, y esos dicen que hacen milagros, pero son milagros mentirosos, son milagros mentirosos. Yo no estoy negando para nada
que si uno le pide al Señor que lo cure, y si el Señor quiere, lo va a curar. Tiene todo el poder para curarlo. Pero no hay ninguna persona, ninguna, en el mundo, que pueda poner su mano sobre uno y decir: yo te curo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te curo en el nombre del Señor Jesucristo. Tienen que estar lejos de eso. Yo lo único que puedo hacer es decir: Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Ten misericordia de los que están enfermos. Y podemos orar constantemente por todos los enfermos. Y lo debemos hacer. Pero no hay nadie que tenga el poder de curar a una persona. Simplemente yo tengo el poder de orar, el poder de ir al Señor y orar. Pero ese poder no es solo mío. Si tú eres un creyente en Cristo, también tienes ese poder. Después, hay tantos falsos maestros, tantas falsas doctrinas que buscan, y está escrito eso, buscan cuestiones personales, buscan el dinero de aquellos que están con dificultades, buscan poder controlar su vida a beneficio de este falso profeta o falso maestro. ¿Y cuál es lo que ocurrirá para esta gente? El Señor Jesucristo, cuando ellos se presentarán en el juicio, entonces el Señor Jesucristo les dirá: nunca los conocí, nunca los conocí. Y ellos dirán: pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios. Y el Señor Jesucristo le dirá: alejaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que uno que quiere agregar cosas a las que ya están escritas es un hacedor de maldad. Fíjense cómo está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, Juan, ¿no es cierto?, está escribiendo el libro de Apocalipsis, que se lo está relatando directamente el Señor Jesucristo. Y fíjense en lo que el Señor Jesucristo está diciendo que escriba a Juan en el Apocalipsis 22, en el versículo 18. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, está hablando de la Biblia, ¿no? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios va a traer sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y luego dice: y si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, el Apocalipsis cierra toda la revelación de Dios. No se puede agregar nada. Nadie puede venir y decir: Dios habló conmigo y me dijo esto. No. Lo que yo diría es: el Señor me iluminó y encontré en la Biblia una revelación de Él. Eso sí, que está escrita en tal lugar. Y eso sí, sería una cosa nueva para mí, que nunca la había leído, pero que está en la Biblia y el Señor te la revela. Tantas veces nosotros leemos la Biblia, tantas veces, y encontramos cosas que no nos acordamos que la habíamos visto, o quizás la pasamos por arriba. Pero yo no tengo el permiso, ni nadie tiene el permiso de agregar cosas o revelaciones que no fueron hechas en su momento
por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo. Tenemos que tener cuidado de eso. Actualmente hay tantos que se autodenominan, como ya lo dijimos, y ¿qué le espera a ellos? Le espera que el Señor Jesucristo los niegue. El Señor Jesucristo lo va a negar. No seamos falsos maestros ni falsos profetas. Estudiemos la Biblia y digamos y anunciemos todo lo que la Biblia dice. Hagamos la voluntad del Padre Celestial, que es ir a todas las naciones, comenzando de nuestra casa, de nuestros vecinos, de nuestros conocidos, anunciando la palabra de Dios, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, tengamos en cuenta estas cosas y no nos dejemos engañar, porque el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Y el diablo usa a todos estos falsos profetas que no tienen el Espíritu. Bueno, si querés hacerme algún comentario, hacémelo, poneme un like, inscribite en el canal y si tenés alguna oración que querés que hagamos, la podés escribir ahí para que oremos para ti. Y te saludo, te doy un fuerte abrazo de mi parte, me llamo Alberto.